su presencia en esta mañana. Tómame en tus brazos otra vez. Una vez más, Señor. Y yo sé que quiere que esa generación sea bendita, busque de la presencia de Dios, llévelos a los pies de Cristo si no han conocido de Dios, y entonces vamos a abrazar una generación de cambio y a entregar una generación diferente. Amén. Esta es una mañana de bendición definitivamente. Como decía Liliana, cada reunión nos llena del poder de Dios y es un aumento y aumento y aumento que Dios viene trayendo a nuestras vidas de su unción y nos imparte su amor, su gracia y su poder. Entonces, por favor, disponga su corazón, disponga, ustedes cuando van en el avión, llega un momento que le dice abróchese los cinturones, tienen que apagar los celulares, todo lo que interfiera con el vuelo, por favor, apáguelo, bájele el volumen, no sé, no se acepta ni en modo de avión, dice, prepárese porque en cualquier momento caerán las caretas, pero va a ser por la unción del Espíritu Santo, porque algo grande del cielo se va a impregnar en cada uno de nosotros y aterrizaremos con la bendición más poderosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Preparémonos porque la gloria de Dios está descendiendo y continuará descendiendo en nuestras vidas. Los bendigo, yo no voy a predicar nuestro pastor Mauricio Vanegas y lo dejo en compañía de este varón maravilloso. ¿cuántos dan gloria al Señor en esta mañana? Apláudale fuerte al Rey de Gloria. Él es digno de adoración. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor en esta mañana? Dígale a la persona que está a su lado, prepárate para que Dios haga cosas grandes, maravillosas y exclusivas en tu vida. Vamos, dígalo de nuevo, prepárate para que Dios haga cosas grandes, maravillosas y exclusivas en tu vida. Si usted lo puede creer, deme un amén. Apláudale fuerte al Rey de Gloria. Aleluya. Saludamos a nuestra audiencia por este canal de YouTube, por las redes sociales. Bendiciones desde Bogotá, Colombia. Les habla el pastor Mauricio Vanegas, de Ministerio Internacional de Adoración Familias de Reino, en el país del avivamiento, Bogotá, en Colombia, en Bogotá, esta ciudad, Bogotá, Colombia. Les bendecimos y recibamos con un fuerte aplauso a la audiencia que allí nos ven. Te bendecimos en el nombre de Jesús y prepárate para que esta palabra llegue hasta tu casa, hasta esa oficina donde estás, hasta ese dispositivo móvil, electrónico, ahí donde estás sintonizando este canal Ministerio Mía a través de YouTube y en las redes sociales. Te bendecimos poderosamente y sabemos que esta palabra va a tocar tu vida, tu casa, ese lugar de trabajo, donde quiera que estés en este momento. El Señor y la unción del Espíritu Santo va a llegar hasta ese lugar, sea en esta ciudad, en este país, en el extranjero, allí va a llegar y te va a tocar porque esta palabra va a ser un profundo rema en ti, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Para los que están tomando nota o los que tienen sus dispositivos electrónicos y quieren consignar esta predicación allí, quiero que escriba lo siguiente y a la vez lo repitas conmigo si puedes hacer las dos cosas al tiempo. Diga conmigo: implantando el reino de Dios, deshaciendo el sistema de maldad. Vamos, dígalo de nuevo: implantando el reino de Dios, deshaciendo el sistema de maldad. Levante su mano derecha y diga conmigo: hoy hay una guerra furibunda entre los sistemas del reino de Dios y el sistema de perversión, pero siempre en una guerra habrá un ganador, y ese ganador está esta mañana en este lugar, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos han escuchado? Y déjeme dar esta palabra ayer, lo que nos escuchan, estimados pastores, líderes y personas creyentes al cuerpo de Cristo, los que aún no lo han hecho. Al final quiero que hagas una oración entregando tu vida a Cristo Jesús, pero sé que esta palabra va a llegar a tu vida de una manera muy especial, porque hoy hay una unción en esta mañana de maestría y una unción profética.
Como dije, diga conmigo, una unción de maestría y una unción profética. Unción de maestría porque esta palabra tiene que penetrar lo más profundo de tu corazón y de tu espíritu y de tu mente. Y unción profética porque al salir de este lugar y al escuchar esta predicación o esta enseñanza, tu vida se va a activar en una unción poderosa de implantación del reino. Entiéndase, iglesia, que Dios nos ha llamado a implantar un sistema glorioso de Dios para desarrollarlo en la tierra, en la ciudad y en la asignación en la cual Dios nos ha colocado. Nosotros, si bien vivimos en un sistema, bajo un sistema presidencial de alcaldías, bajo un sistema político, económico, social, cultural, déjeme decirle que hay un sistema poderoso, que es el sistema del Rey de Reyes y Señor de Señores, que lo va a implantar no sin antes retirar todo aquello que es impedimento para el reino de los cielos. ¿Cuánto lo pueden creer? Yo no sé si usted ha escuchado una palabra alguna vez que Dios endureció el corazón de Faraón. Quiero que me acompañen en la palabra de Dios, en las citas que te salen ahí en pantalla. 3 citas, por favor. Éxodo capítulo 7, versículo 13. Cita referencia, Éxodo capítulo 7, versículo 13. La segunda cita referencia que tengo para esta mañana es Éxodo capítulo 8, versículo 15. Y la tercera cita referencia que tengo esta mañana es Éxodo capítulo 10, versículo 1. Le repito, Éxodo 7:13, Éxodo 8:15 y Éxodo 10:1. La palabra de Dios dice, acompáñeme con la lectura. Primer versículo dice: y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Vamos a repetirlo. Repita conmigo. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Segunda cita referencia, Éxodo capítulo 8, versículo 15, dice la palabra: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Repita conmigo. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. La tercera cita referencia es Éxodo 10:1, dice la palabra: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido el corazón de Faraón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos mis señales. Diga conmigo: porque yo he endurecido el corazón de Faraón. Vamos, dígalo de nuevo. Dios ha endurecido el corazón de Faraón. Pero ¿por qué Dios tuvo que endurecer el corazón de Faraón cuando Dios había llamado a Moisés a libertar a su pueblo? El próximo 17, 18 y 19 de abril, en nuestro congreso ministerial, Dios nos ha llamado a hacer una generación de cambio. Ese es el nombre del congreso que viene. Y generación de cambio tiene que ver con lo que sucedió parecido o muy cercano a la realidad a lo que sucedió con Moisés. Rápidamente le cuento una historia. Había un pueblo que cayó durante 430, 450 años en esclavitud bajo un sistema de un hombre que era el faraón, y él dirigía un sistema llamado el sistema egipcio. El pueblo de Dios comenzó a clamar y le dijo al Señor: líbranos de la esclavitud y del látigo del sistema del faraón. Dios oye la oración del pueblo de Israel, que durante generaciones y generaciones estuvo bajo el yugo de un gran sistema llamado el sistema egipcio. Y Dios levanta una generación de cambio. Diga conmigo: generación de cambio. Y en esa generación de cambio coloca un hombre y llama a un hombre para dirigir una gran cruzada de liberación a un pueblo llamado Moisés. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Moisés fue el hombre que causó una generación de cambio. Después de 430 años o 450 años, causó generación de cambio, porque fue la transición entre años de esclavitud y llevarlos a una tierra que Dios había prometido que fluiría leche y miel.
Esta generación de cambio llamado Moisés se levanta y Dios lo lleva al monte. En el monte se le aparece la zarza, tipología del Espíritu Santo, y es ungido. Diga conmigo, ungido por el poder del Espíritu. Y hay algo tremendo en esta enseñanza, y es que Moisés se va lleno del poder del Espíritu Santo, con una palabra de libertar una generación, de libertar a un pueblo, pero se encuentra que cuando llega a la presencia de un gran hombre llamado Faraón, se encuentra con una resistencia de corazón duro. Diga conmigo, corazones duros. Vamos, dígalo de nuevo, corazones duros. Y entonces, lo extraño de todo esto no es que el hombre tuviera un corazón duro, sino que Dios permitió que se endureciera el corazón de este hombre llamado Faraón, para no dejar ir a su pueblo a ofrecer sacrificios al desierto y conquistar la tierra que le había prometido. Cuando llega Moisés a la presencia de Faraón, 3 veces nos dice la palabra, encontró una resistencia a la liberación del pueblo. Yo no sé ustedes aquí presentes y los que nos escuchan allí a través de la pantalla, ¿cuántos Dios les ha dado una palabra? ¿Cuántas veces Dios ha traído palabra profética sobre Bogotá, sobre Colombia, sobre Latinoamérica? ¿Cuántas veces ha traído una palabra sobre tu familia, tu matrimonio, sobre tus hijos? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que serás grande entre las naciones, deseado en las naciones de la tierra, y al salir de la congregación te encuentras con que todo está endurecido a tu alrededor y solo ves resultados adversos a lo que Dios habló a tu palabra o en su palabra? Tiene que ver, diga conmigo, tiene que ver con que Dios no construye sobre cimientos podridos. Dios tiene que arrasar lo que el sistema faraónico ha implantado en la sociedad, deshacerlo, romperlo y plantar sobre algo nuevo. Jesús dijo, seréis llamado Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre un cimiento nuevo, sobre un cimiento que no esté edificado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces ocurren cosas dolorosas en nuestras naciones, cosas dolorosas en nuestras ciudades, en los gobiernos de nuestras naciones, cosas dolorosas en el núcleo de tu familia, en el proyecto ministerial, en tu proyecto de vida, pero lo asimilamos con que Dios se ha olvidado de su pacto, o lo asimilamos con que Dios se ha olvidado de lo que habló a su palabra. Pero vengo a alegrar tu corazón hoy en el nombre de Jesús, por el poder y la unción de la maestría y la palabra profética, que lo que te ha sucedido en la vida y lo que está sucediendo hoy por hoy en nuestras naciones latinoamericanas y en las naciones del mundo tiene que ver con que Dios está tumbando un poderoso sistema religioso, cultural y económico plantado por los imperios de los faraones, para darle paso a la nueva generación, que es la generación del reino de los cielos plantado en la tierra, para gobernar junto con Cristo las naciones. Aleluya. Aleluya. Y Dios le dice a Moisés, ve ante Faraón y yo endureceré su corazón. ¿Cómo le dijo? ¿Y por qué Dios tuvo que endurecer el corazón de Faraón? Entonces Dios le dice, voy a enviar unas plagas, una estación de dolor, de calamidad, de sangre, una estación que conmoverá la nación potencia número 1 de ese entonces, que era Egipto. ¿Cuántos han escuchado las 10 plagas de Egipto? A ver, nómbreme una de ellas. ¿Qué dijeron por acá? Las moscas, langostas, ranas, los piojos, tumores, tinieblas, muerte, primogénitos, granizo, sangre, el agua se convirtió en sangre, la muerte del ganado. Si lo hemos escuchado, ¿cómo leen de Biblia? Wow, eso está bien. O es usted de los que no salen Semana Santa y se queda viendo películas, pero bueno, de alguna manera lo hemos escuchado. Pero yo siempre me pregunté por qué Dios tenía que enviar 10 plagas y unas moscas y unos piojos y unas ranas y matar el ganado. ¿Por qué Dios atacó a Egipto con este género de plagas? Déjeme decirle algo, que cuando Dios actúa, lo que tiene que hacer es destruir el pecado según el género que se va a plantar en el reino sobre la tierra.
Yo quiero hacer una explicación de las 10 plagas de Egipto y rápidamente lo voy a hacer para que usted allí lo entienda. ¿Qué representaba cada postura de la plaga en Egipto? No es que Dios enviara unas plagas porque sí, voy a enviar moscas porque me dio la gana enviar moscas. No, tiene un sentido coherente porque Dios necesitaba desquebrajar los sistemas poderosos de Egipto a través del ataque en el género que habían plantado los sistemas egipcios allí. Entonces, la plaga número 1 está en Éxodo capítulo 7, versículo 14 al 25. Y le doy esta cita de referencia, no lo vamos a leer, pero la primera plaga está en Egipto, en Éxodo capítulo 7, versículo 14 al 25. Y la número 1 es, el Nilo se convierte en sangre. ¿Cuál es la número 1? ¿Por qué Dios convierte el Nilo en sangre? ¿Qué era el río Nilo para el pueblo o el imperio de Faraón en Egipto? El río Nilo para los egipcios era objeto de adoración a través de Hapi o Api, quien fue identificado en origen por los egipcios como la inundación del Nilo. Los egipcios del Nilo bebían sus aguas con deleite y con reverencia. Y se suponía que tenía este río misteriosos poderes para sanar enfermedades del cuerpo. Se ofrecían alrededor del río Nilo himnos, oraciones e incienso al espíritu del río. Pero ahora a la voz de Moisés sus aguas se convirtieron en sangre. No había nada más que aborrecieran los sacerdotes egipcios que la sangre. ¿Qué era el Nilo para el sistema egipcio? Representaba su poder económico, su poder religioso y su poder cultural. Diga conmigo, poder económico, poder religioso y poder cultural. ¿Por qué poder económico? El Nilo era un gran río de alta afluencia acuática, donde llegaban los grandes navíos, desembarcaban sus mercancías, y Egipto, a causa del río Nilo, se convirtió en importador y exportador de mercancías. Era un país que no descansaba económicamente porque tenían mucho que producir, mucho que exportar y muchos materiales que traer a través del extranjero a sus costas egipcias, y todo lo hacían a través de un gran río llamado el Nilo. Entonces, al convertirse en sangre, Dios atacó el sistema político. Las columnas políticas de Egipto fueron destruidas. Número 2, dice la gente que alrededor de la reverencia que tenían sobre el gran río Nilo, quien se lo atribuían a un dios llamado Api, quien le atribuían una gran inundación, y apareció el río por ese dios. Entonces la gente, por ser un río de sangre, no podían ir ni a bañarse, ni a disfrutar, ni a orar, ni a hacer ningún tipo de rito religioso alrededor del Nilo. Y cultural número 3, porque era cultura adorar el río, era cultura pasear al río, y entonces con un río lleno de sangre nadie lo pudo hacer. Entonces Dios en la primer plaga entró atacando algo: sistemas económicos, sistemas religiosos y sistemas culturales. ¿Cuánto lo creen? Plaga número 2, la plaga de las ranas. Está en Éxodo 8, versículo 1 al 15. ¿Qué eran las ranas para los egipcios? Estaban por todas partes, en las casas, en sus camas, en sus hornos y en sus artesas. Uno de los dioses más adorados era Eki, H-E-K de kilo y de iglesia, Eki. Y Eki era el dios de las ranas. Si bien la rana era un dios para los egipcios, la persona que accidentalmente matara una rana era castigado con la muerte. De manera que estar plagado con una multitud de ranas que no podían matar, al mismo tiempo saber que el peligro que entrañaban debe haber sido algo terrible. Nótese que pisar una rana, por ser un animal sagrado en Egipto, si tú la pisabas y la matabas, te condenaban a muerte. Yo me pregunto una cosa: si dice que las ranas estaban por todos lados, en sus camas, en sus pisos, en sus alacenas, en sus trabajos, en las calles, en toda parte habían ranas,
Entonces, ¿qué hacía la gente? Si piso una rana, me van a matar. Entonces los chicos no fueron a la universidad, no fueron al colegio, no se pudieron hacer negocios, nadie pudo salir ese día por temor a las ranas. Se paralizó la economía y la actividad del sistema a causa de la plaga de las ranas. Ahora, si matar una rana, dice que había ranas por todo lado, ¿cuántas personas accidentalmente matarían las ranas? ¿Y cuánta gente moriría por edictos de condenación por muerte del dios rana? Miles murieron ese día. La plaga de los piojos está en Éxodo capítulo 8, versículo 16 al 19. ¿Qué era el piojo para la cultura egipcia? Los egipcios consideraban sagrado aún el polvo de su tierra, y verlo convertido en piojos debe haber sido un golpe tremendamente a su idolatría. Además, nadie podía acercarse, escúcheme bien, a los altares egipcios si tenía piojos. Los sacerdotes usaban vestidos de lino y rapaban sus cabezas y depilaban su cuerpo todos los días para evitar tener insectos. De manera que mientras duró la plaga de piojos, nadie pudo adorar a sus dioses. Notice la referencia, que el que se acercara con algún insecto, entre ellos un piojo, a adorar un dios, era impuro de tal manera que no lo podía hacer. En la tercera plaga, Dios paralizó el sistema religioso y pagano del sistema egipcio. Nadie, ni sus sacerdotes, podían ir a adorar y oficiar el culto al dios rana o al dios piojo, porque el que lo hiciera en sus altares era considerado impuro. Diga conmigo, se paralizó el sistema religioso. Plaga número 4, la plaga de las moscas. La cita referencia es Éxodo 8, 20 y 32. Ahí usted encontrará todo lo referente con la plaga de las moscas. Pero ¿qué era la mosca para los egipcios? Las moscas eran objeto de reverencia en Egipto, pero fueron su tortura. Solo Dios podía traer tanto mal de moscas que cubrían toda la tierra y hacer que algunas casas o lugares fueran librados de ellas. ¿Qué explicación podemos dar de la plaga número 4, las moscas? Si la mosca era digna de adoración en el sistema egipcio, Dios les envió tantas moscas que ya nadie quería ver una mosca en su casa en los próximos 50 años. Ya la reverencia al dios mosca se había acabado. Las madres de familia que están aquí, y yo sé que las que están allá, y los padres de familia también, cuando se entra una mosca en la casa, usted hace lo imposible para sacar. Una mosca le incomoda y usted abre las ventanas y usted abre las puertas y usted parece Karate Kid ya, con la escoba ya, y la mosca se le escabulle hasta que la saca. Cuando la saca, una mosca. ¿Cómo serían días y días repletos de millones y millones de moscas? Cuando se acabó la plaga de la mosca, la gente dijo, ¿qué dios mosca ni qué nada? No queremos volver a eso, nos hastiamos del dios mosca. Una vez más, Dios había atacado el sistema religioso de Egipto. Viene una quinta plaga. ¿Cuál es la quinta plaga? La plaga de la pestilencia de los animales o la muerte del ganado. Está en Éxodo capítulo 9, versículo 1 al 7. Escúchame bien. ¿Qué eran el ganado para los egipcios? Los egipcios tenían grandes rebaños de ganado. Diga conmigo, grandes rebaños de ganado. Es decir, poder económico a través de la ganadería. Apis, el dios buey, se suponía que habitaba en un buey sagrado. Mira qué tremendo. Que era adorado en el templo. Cuando moría, toda la ciudad lloraba hasta que el sacerdote encontraba otro con las mismas características. De qué consternación debe haberse producido cuando el buey sagrado y todo su ganado murió ante los ojos de los adoradores. Decían los egipcios, tomaban un buey. El sacerdote, con una revelación falsa, decía, el dios Apis está sobre nuestro buey, es digno de adoración. Llevaban el pobre animalito al templo y todo el mundo lo adoraba. ¿Sabes? Dice la tradición que cuando este buey moría,
La gente lloraba, toda la nación lloraba porque se les murió su vaca sagrada. Y entonces el sacerdote tenía que ir a los rebaños de toda la nación o de sus ganaderías y a través de una revelación falsa de hechicería encontrar cuál de las vacas estaba sagrada, poseída por su Dios, y esa vaca era llevada de nuevo y rendida en holocausto o rendida en adoración. Pero Dios dijo: mataré a todo el ganado. Así que cuando murió el buey sagrado, el sacerdote fue a buscar otro buey a otro lugar y no halló ninguno porque todos estaban muertos. Diga conmigo, una vez más se atacó el sistema religioso de Egipto y no encontraron un pedazo para el buey sagrado porque todos habían muerto. Tiene un sentido lo de las plagas, no es que Dios lo mandara porque sí, todo tiene un sentido. ¿Por qué? Porque Dios va atacando según el género de la perversidad en el sistema para implantar sus nuevos modelos de reino sobre las naciones. ¿Cuánto lo creen? Plaga número 6, la plaga de los sarpullidos y los tumores. Está en Éxodo capítulo 9, versículo 8 al 12. Mire lo que dice de esto. Había en Egipto varios altares donde se ofrecían ocasionalmente sacrificios humanos para aplacar lo que ellos llamaban el principio del maligno. Después de que las víctimas eran sacrificadas vivas, sus cenizas eran lanzadas al aire por el sacerdote oficiante para que el mal fuera apartado de los lugares de donde caían. Escúcheme en esta plaga número 6. Escúcheme esto. Los egipcios, aún el polvo de la tierra era sagrado para ellos. En la plaga anterior nos decía que aún el polvo de la tierra del suelo de Egipto era sagrado, y Dios le dice a Moisés: golpea el piso con tu vara. ¿Qué fue lo que Dios hizo aquí? Escúchame bien. La ceremonia religiosa de los egipcios consistía en sacrificar seres vivos, incluyendo seres humanos, en un sacrificio, en un altar, donde en materia de holocausto el ser humano quedaba hecho ceniza. Escúchame bien. Entonces los sacerdotes del sistema egipcio tomaban tierra sagrada, para ellos sagrada, y tomaban la ceniza del altar, de la quema de los seres vivos o de los seres humanos, la revolvían en una sola y levantaban esa ceniza, y esa ceniza era esparcida por todo Egipto. Cuando caía esa ceniza, ellos decían: cuando caiga esa ceniza sobre ti, habrá caído bendición y bienestar de nuestros dioses para ustedes. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Toma de su sistema religioso su tierra y toma ceniza del sacrificio sagrado y envíalo a la atmósfera. Pero cuando caiga esa ceniza sobre el pueblo de Egipto, no vendrá bendición ni favorecimiento de sus dioses, como decía la oficiación de su religión, sino que serán llenos de tumores, de enfermedad y de terribles llagas que mató a miles y a miles esa tarde. Todo lo contrario que sucedía con el imperio egipcio, Dios lo estaba derrumbando. ¿Para qué? Para implantar su patrón de juicio. Plaga número 7, la plaga del granizo. Está en Éxodo capítulo 9, versículo 13 al 35. ¿Qué era para los egipcios el granizo o el agua y el fuego? Bien sabe usted que el granizo es agua compactada, agua congelada, solidificada, pero es agua. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Y para los egipcios el agua era sagrada, así como el fuego. Yo no sé aquí, de los que estamos aquí presentes en este auditorio, los que están allá viéndonos a través de la pantalla, ¿cuántas veces hemos visto que cae lluvia pero que cae fuego al mismo tiempo? O llueve o cae fuego, una de dos. Nunca he visto descender fuego del cielo. Sí he visto descender grandes granizos del cielo. Pero en esta séptima plaga cayó agua congelada y cayó fuego. Y ese día todos los cultivos se prendieron y todas las casas se destruyeron, y la gente que le caían esas piedras de granizo morían a causa de ello. ¿Qué quería Dios avergonzar al sistema egipcio con esto?
que había un dios para los egipcios que se llamaba Isis y otro se llamaba Osiris. Isis era el dios del agua y Osiris el dios del fuego. Ni Isis ni Osiris pudieron salvar a Egipto de la caída del granizo y de la lluvia de fuego. Nada pudo salvar a Egipto ese día de esta tremenda plaga. Así que quedó en vergüenza una vez más el sistema religioso de Egipto. ¿Cuánto lo pueden creer? Voy terminando. Plaga número 8, las langostas. Plaga número 8, las langostas. Está en Éxodo capítulo 10, versículo 1 al 20. Éxodo capítulo 10, versículo 1 al 20. ¿Qué era la langosta para el imperio religioso egipcio? Las langostas son una de las plagas que más han afligido a la humanidad. Cuando invaden por millones un lugar, ni el fuego ni el agua las pueden detener. Antes que lleguen, la tierra puede ser un jardín de Edén, pero después del paso de las langostas por ese lugar, todo queda como un desolado desierto. Se suponía que Isis y Serapis defenderían la tierra contra la langosta. En la plaga número 9, diga conmigo, plaga número 9, de nuevo es atacada la economía del imperio. De nuevo es atacada el sistema religioso y el sistema cultural. ¿Qué Dios quería mostrar con mandar todas estas plagas? Déjame decirte algo. Era una mosca. Déjeme decirle algo. Cuando Dios envía juicio sobre una nación, escúcheme bien, es porque está anunciando la implantación de algo nuevo para su pueblo sobre la tierra. ¿Por qué tuvieron que venir las 10 plagas de Egipto? Porque Dios había anunciado la formación de una nueva nación bendecida, bendita en Dios, donde su tierra fluiría leche y miel. Escúchame bien. Lo que estamos viendo en estos días en nuestras naciones y lo que estamos viendo en estos días en nuestros gobiernos de ciudadanía, en los gobiernos de los países, lo que estamos viendo en Medio Oriente, lo que estamos viendo en la crisis de Europa, en los Estados Unidos, el precio del petróleo, la depreciación de la economía, los altos niveles de inmoralidad a través de las prácticas impuras sexuales, a través de la muerte, de los atracos, a través de los robos a mano armada, no es nada más que ha caído una plaga sobre la sociedad para que todo lo que está levantado como imperio sea derrumbado. ¿Por qué el imperio tiene que ser derrumbado? Porque llegó el tiempo en que la iglesia de Cristo va a gobernar sobre la tierra con poder y justicia. Escúcheme bien, llegó el tiempo que todo el dolor y el sacrificio que reciben los del sistema egipcio, el pueblo de Dios será apartado y eximido de él, porque llegó el tiempo de reinar sobre la iglesia. Dios está quebrantando los altos imperios de la tierra, el imperio económico, el imperio político, social. No hay gobernante que esté seguro en su puesto. Por más que quieran hacer las cosas bien, hacen las peores alcaldías, las peores presidencias, porque su sabiduría no les va a salvar. Y es profético que caigan los grandes imperios para que se implante el modelo del reino de Dios a través de su reina, la iglesia de Cristo sobre la tierra. Apláudale fuerte. Aleluya. En estos tiempos, en nuestro país, en Colombia, hay una institución que se llama la Corte Suprema de Justicia. Hace un mes o a lo mucho 2 meses, la Corte Suprema de Justicia, en su sabiduría humana, aprobó una ley de adopción, que parejas del mismo sexo pudieran adoptar niños. Salieron erguidos a los medios de comunicación diciendo: lo hemos aprobado como dueños del sistema. Un mes después, esa Corte Suprema de Justicia en nuestro país, en Colombia,
está sumida en el escándalo más profunda de corrupción, tanto así que se está planteando plebiscitos para tumbar la corte y que se vayan todos los magistrados actualmente existentes, porque no hay ninguno que no se haya untado con corrupción, y el pueblo está pidiendo: tumben la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué te tengo que colocar este ejemplo? Porque cuando gobierna Egipto, por algún lado la justicia de Dios tiene que reventar. Por algún lado Dios tiene que avergonzar los sistemas, trayendo en este caso una plaga de inmoralidad y una plaga de corrupción. ¡Ay, Señor! Nuestras tierras están llenas de corrupción. Pues porque Dios está tumbando los dioses de la corrupción. Pero hay muchos homicidios en nuestro país, y en nuestros países muchas muertes, porque Dios está tumbando los dioses satánicos de la muerte y de la perversión. Pero ¿por qué crece la inmoralidad sexual? ¿Por qué crece la inmoralidad en los jóvenes? ¿Por qué crece la inmoralidad en las familias? Porque Dios está tumbando el género que implantó el sistema egipcio, lo está derrumbando. Pero esto tiene que ver con que se va a implantar un nuevo sistema de justicia, y es el reino de Dios gobernando a través de su iglesia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo: Dios muchas veces tiene que tratar con el sistema humano, arraigado en el corazón del ser humano, para poner en función su propósito de reino. Levante esa mano derecha y diga conmigo bien fuerte: hay que entender que cuando sucede algo doloroso en nuestra nación, no es que Dios se haya olvidado de su pacto, sino que Dios está obrando a favor de su pueblo amado. Plaga número 10. Escúchame esto, plaga número 10, la muerte de los primogénitos. El pueblo de Israel durante 430 años había estado como esclavo en Egipto, pero no solo estaban esclavos físicamente porque les daban azotes. Su modelo de pensamiento y su nivel de vida estaba completamente impregnado del sistema egipcio. Dios nos iba a llevar, escúchame bien esto, a su pueblo con la mentalidad de un sistema arraigado en el corazón de ellos. En la plaga número 10, Dios ataca la fuerza más grande de una sociedad, que se llama la familia. Diga conmigo: la familia. Cuando mueren los primogénitos, Dios destruye aquella noche, aquella madrugada, el modelo de familia construido por el imperio egipcio. Hablaba hace 2 semanas con un candidato a la alcaldía de Bogotá, un hombre creyente en la palabra de Dios, y él hablábamos lo siguiente en compañía de 53 pastores. Lo que se está negociando en nuestro país no solo es el silencio de unas armas, ni el desescalamiento de un conflicto armado. En este momento el proceso de paz que está cursando en nuestro país, en tierras extranjeras, es la definición o la implantación de un nuevo modelo político, agrario, económico y aún de familia. Recientemente incluyeron personas de una comunidad llamada LGTBI para implantar hasta el nuevo modelo de familia que tiene que regir en Colombia. A través del legislativo de su nación están aprobando modelos que es ausente al propósito divino de Dios. Pero cuando Dios iba a libertar a su pueblo, escúcheme bien esto, no lo iba a llevar con el modelo de familia que les habían implantado en el imperio egipcio, sino que tuvo que destruir ese modelo de familia, matando a todos los primogénitos del pueblo de Egipto, para plantar el modelo de reino, familias de reino que irían a gobernar la nueva tierra donde Dios les iba a llevar. ¿No lo cree? Usted me pregunta: pastor, ¿por qué tantas muertes? ¿Por qué tanta depravación? ¿Por qué todo esto? ¿Qué está pasando? Yo te puedo responder una sola cosa: pueblo, alégrate, porque llegó tu tiempo.
Porque cuando se desquebraja el sistema egipcio, estás a 24 horas de ir al desierto a ofrecer sacrificios y a recibir la tierra que Dios prometió, que fluye leche y miel. Es el tiempo de la iglesia para reinar sobre la tierra, y es el tiempo de la iglesia para pisar la cabeza de Faraón y decirle: aquí hay una iglesia que está presente para gobernar bajo los modelos del reino de Dios todas las naciones, bajo la justicia, en la unción del Espíritu Santo. Aleluya. 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 Entonces mueren los primogénitos. Diga conmigo: mueren los primogénitos. Esa noche Dios desbarató con el modelo de familia de Egipto. Plaga número 9, las tinieblas. Como el sol para los egipcios era sagrado, de hecho la palabra faraón viene de hijo del sol. Ellos consideraban que su faraón era un hijo enviado del astro sol para gobernarlos en la tierra. ¿Qué hizo Dios con la plaga número 9? El sol es vuestro Dios, pues lo voy a ocultar de vuestros ojos. Y durante 3 días hubo una oscuridad tan densa que no se podían ver los unos a los otros ni a 1 metro de distancia. Está comprobado que una persona más de 1 hora en tiniebla total se puede enloquecer. 3 días de oscuridad total enloqueció a un sistema de perversión. Enloquecieron. ¿Por qué? Porque Dios estaba desbaratando el modelo del sistema egipcio. Pastor, ¿por qué tantas muertes? ¿Por qué la creciente perversión en los colegios, universidades, entre los muchachos? ¿Por qué la perversión en el hogar? ¿Por qué la perversión en las finanzas públicas? Yo te quiero decir algo, iglesia. Cuando vengan las plagas sobre nuestras naciones, no te asusten, porque las plagas no están diseñadas para un pueblo con mentalidad de reino. Las plagas están diseñadas para destruir un sistema de perversión que da lugar al reino de los cielos sobre la tierra a través de su iglesia. Un cristiano no puede vivir con el temor que lo van a robar. Un creyente no puede temerle a un terremoto. Un creyente no puede temerle a la crisis económica. Un creyente no puede temerle a la crisis de trabajo, a la crisis del petróleo. Un creyente no puede creerle a lo que pasa en un sistema, porque el sistema es la demostración, es el reloj profético que viene el tiempo de cambio para la iglesia de Cristo, y Dios derrumba las grandes estructuras para plantar su modelo de reino a través de su iglesia. Tú no puedes salir a la calle y decir: me van a atracar, me van a robar. Eso no te tocará. Tienes recesión económica, la crisis económica no tocará tu casa, porque tú no haces parte del sistema de Egipto, tú haces parte del sistema del reino de los cielos. ¿Qué va a pasar con mis hijos? La neumonía, la enfermedad, el medio ambiente nos va a envenenar. Nada tocará la puerta de tu casa, porque tú estás sellado con una unción especial, y es el modelo del gobierno de Dios. ¿No lo creen? ¿Cuánto lo creen? Con esto termino. Cuando llegó la plaga número 10, la muerte de los primogénitos, se siente una unción tremenda aquí. Cuando llega la plaga número 10, escúchame bien esto. Dice la palabra de Dios que apremiaban a sacarlos. Cuando vino la plaga número 10, ya el corazón de Faraón se dejó de endurecer. Escúchame bien esto. Ay, tan buena papa, el tipo firmó un proceso de paz. No. Lo que pasa es que Dios permitió la salida del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia cuando estuvo seguro de tumbar uno por uno de las estructuras que habían en Egipto. Cuando las derrumbó y las hizo cenizas y le puso el pie encima al sistema egipcio, Dios dijo: ahora sí nos podemos ir al desierto, porque con esta mentalidad sí podemos construir un reino nuevo sin vicios. Diga conmigo: no puedo jalar mentalidad de 2 sistemas. Muchachas, muchachos que aún no se han casado, tú joven que me ves ahí, jovencita, ese novio, esa novia que tú tienes,
Tienes dos opciones: o a esa persona la arrastras al reino de los cielos, o esa persona te arrastra a la mentalidad de Egipto. Yo te puedo garantizar algo: cuando estás en el sistema del reino de los cielos, cuando venga la plaga, ninguna de ellas te tocará. Lo que sí no te puedo garantizar es que si estás en el sistema egipcio, cuando venga la plaga, te tendrá que tocar. Porque Dios hará profundas diferencias entre las mentalidades: mentalidad de reino y mentalidad de sistema perverso. ¿No de acuerdo? Señor empresario, si para hacer negocios tienes que contagiarte con la mentalidad corrupta de un sistema egipcio, cuando venga la plaga y cuando venga el juicio de Dios sobre la tierra, nadie te garantizará que serás eximido, porque el sistema fue más fuerte que tú y tú tienes una mentalidad mayor que la que domina el sistema. ¿Sabe qué pasó en la plaga número 10? Los egipcios comenzaron a decir: váyanse de aquí. Los egipcios comenzaron a odiar a los israelitas diciendo: lárguense de aquí. Y yo esta mañana lo decía en el primer servicio: a nosotros como pastores mucha gente termina odiándonos. A mí nunca me han odiado como empresario, ni me han odiado como ciudadano, pero como pastor nos odian de una manera que no nos quieren volver a ver. Y me acordé de la palabra de Dios donde dice: por mi causa os aborrecerán. Pero ¿sabe qué pasó? ¿Sabe por qué tiene que venir el aborrecimiento? Usted es cristiana, usted viene a la iglesia y por eso te van a odiar. Tu diezmas, tu ofrendas, estás llenándole las arcas a un pastor, enriqueciendo a un pastor, por eso te van a odiar. Tú predicas el evangelio, religioso, fanático, por eso te van a odiar. Pero ¿sabe qué pasó en la plaga número 10? Cuando Dios se aseguró que el pueblo estaba odiando al pueblo de Israel. ¿Sabe qué dijeron la gente? Te odio tanto que quiero que te vayas de mi tierra, pero aquí está mi oro, aquí están mis recursos, mis títulos, valores, aquí están mis vacas, mis ovejas, toda mi casa, te hago transferencia de bienes, lárgate de aquí, te odio. Pero se fueron odiados por el sistema, pero llenos de bendición, porque la transferencia divina vino cuando Dios implanta un modelo de reino a favor de su iglesia. ¡Aleluya! Aleluya. Levante su mano derecha, diga conmigo: la crisis. Vamos, grítelo: la crisis no tocará mi casa, no tocará mi familia, no tocará la economía, no tocará mi vida. Vamos, diga conmigo: la crisis no tocará mi medio ambiente, no tocará mi ciudad, no tocará mi país. Diga conmigo: saldrás de la crisis con las manos llenas. Transferencias divinas, diga conmigo: transferencias divinas, siendo la planta del patrón de juicio sobre la sociedad. Todo lo que toques en los próximos días serás prosperado. Diga conmigo: en medio de la crisis el imperio se empobrece. En medio de la crisis el sistema cae, pero en medio de la crisis los hijos de Dios son bendecidos. En medio de la crisis los hijos de Dios se levantan. En medio de la crisis el sistema tumba a sus gobernantes. En medio de la crisis elegimos gobernantes con el temor de Dios, para gloria y honra de Dios Padre. ¡Aleluya! Solo recuerda esto: de ahí donde estás, la crisis, las plagas que caen sobre un sistema de perversión, declárelo: no tocarán mi casa, no tocarán mi economía, no tocará mi familia, no tocará a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, a tu esposo, a tu esposa. Diga conmigo: no tocará la crisis económica, ese negocio que Dios te regaló. No perderás, perderá el sistema, pero tú no perderás. Si te duele el sistema, tienes que decir: Señor, mientras allí lloran, yo gozo, porque es el tiempo para la iglesia. Esto no es un juicio de cualquier manera de Dios, no es un juicio caprichoso de Dios. El juicio sobre las naciones simplemente es la oportunidad para la iglesia. Ya conmigo: la oportunidad para la iglesia. Con esto termino. Hay una unción poderosa aquí. Hay una unción poderosa aquí. Aleluya. Diga conmigo: en los próximos días transferencias divinas serán hechas a tus cuentas. Transferencias divinas de faraones que están en quiebra
te buscarán para que administres ese imperio y lo conviertas en el modelo de reino. Diga conmigo, en los próximos días tengo dos opciones: o me dejo permear por la crisis del sistema que está lleno de plagas y que está lleno de juicio, o me dejo permear por la unción del Espíritu Santo y que coloque en mi mente una unción de reino para gobernar con justicia. Usted dirá, pastor, ¿y entonces cuál es la función de la iglesia? A mí me duelen los muertos, a mí me duelen las masacres, me duele el hambre de la tierra, me duele el mal gobierno de nuestros gobernantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar y orar y orar. Orar para reclamar lo que el impío está perdiendo caiga en manos de nosotros. El pueblo de Israel lloró lo que vio de Egipto, tal vez. Pero Israel lo que dijo, esto no es un juicio para nosotros, es un juicio para los impíos y los sistemas de perversión. Cuando venga crisis a tu vida, tal vez crisis a tu economía, tenlo en cuenta que Dios no te está castigando, Dios te está remodelando y las transferencias divinas pronto llegarán a tus manos. Pastor, entonces, ¿qué papel juega la iglesia cristiana? ¿Llorar a los muertos? ¿Llorar al que le cayó la plaga? Tal vez. Pero la función de una iglesia, lo dijo Jesús en Mateo 28, y predicad el evangelio, saquen la gente del sistema, saquen la gente con la mentalidad de Egipto, tráiganla a la iglesia y aquí serán transformadas por el poder del Espíritu, cosa que cuando venga la plaga sobre la nación, los que rescatamos no serán tocados por ella. Diga conmigo, ¿cuál es la función de la iglesia? ¿Llorar a los muertos o traerlos a la unción del reino? ¿Acabó el gozo? Diga conmigo, la función de una iglesia no es solo cantar y dar, recitar sermón tras sermón. Es ir a un sistema que se está desquebrajando, que tiene plagas, y tomar a los que más podamos e introducirlos a la dimensión de la familia del reino. ¿Todos lo creen? Ya conmigo, mi compromiso para estos días no es ausentarme del sistema, sino ir al sistema y tomar en posesión lo que el sistema tiene bajo su yugo. Congreso, generación de cambio. ¿Sabes qué es la generación de cambio? Los que no vamos a padecer por la crisis, los que la plaga no tocará nuestra casa. Y número 3, los que a través de una unción mosaica vamos a ir a libertar a cientos de familias, personas, jóvenes y niños, a elegir candidatos temerosos de Dios para que transformen la nación por el poder del Espíritu Santo. Eso se llama generación de cambio. Eso se llama gente que dice: no soy un cristiano religioso, un cristiano calientacilla. Yo he sido llamado a que mientras haya plagas, las riquezas se están preparando para nosotros los hijos, y entonces voy a ir por esas almas que están con la mentalidad de Egipto, con la mentalidad del faraón, y la voy a traer para que la mente de Cristo se imparta en ellos y sean salvos, porque Cristo viene pronto por su iglesia, y todo lo que está pasando es porque Cristo viene pronto por su iglesia. ¡Aleluya! Hola, ¿qué tal? Somos los pastores Mauricio Vanegas y Doris Cordero, del Ministerio Internacional de Adoración Familias del Reino, aquí en Bogotá, Colombia, para hacerles la invitación a este poderoso congreso Generación de Cambio, que se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de abril del 2015, con la participación del apóstol Alfredo Barrios, Kenshi Shokoy y estos sus servidores, pastores Mauricio y Doris Vanegas. Les esperamos. Será un momento donde estaremos impartiendo la palabra del Señor y estaremos trayendo esa palabra revelada del Espíritu Santo para lograr tener esa generación de cambio que tanto se necesita en este tiempo. Porque Dios nos dejó encomendada la tarea de captar, formar, ungir
y enviar nuevos ministros competentes de la palabra para que transformen las naciones de la tierra por el poder del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que recuerda, te esperamos 17, 18 y 19 de abril del año 2015 en este poderoso congreso Generación de Cambio, porque tú eres la generación de cambio. Te bendecimos y te esperamos. Ingresa en esta página www.ministeriomia.wix.com/inclinada-inicio o a nuestro Facebook Ministerio Internacional de Adoración y en nuestro canal de YouTube Ministerio Mía. Recibirás más información y te esperamos en esta generación de cambio. Dios te bendiga. Lo mejor para tu vida apenas comienza. Bendiciones.